preguntamos, bueno, a ver, ¿cuál es la clave para que mi emprendimiento funcione? ¿Sí? ¿Cuál es la clave para construir un negocio rentable? Antes de pensar en cómo construir un negocio rentable, tenemos que mirar a nuestro alrededor y saber que es cierto que la mayoría de los emprendimientos fracasan al corto tiempo de haber nacido. Si bien cada vez hay mayor tasa de nacimientos de emprendimientos, la tasa de mortalidad también es alta. Si hablamos con un poquito más de precisión, tenemos algunas cifras como la que vemos acá, ¿no es cierto? En 2012, Harvard, en un estudio de Harvard, se pudo definir que el 75% de los emprendimientos cierran. La aceleradora Y Combinator, muy reconocida a nivel mundial, dice que el 90% de las startups fracasan. Pero bueno, a ver, esto parece un mundo un poco lejano al nuestro. Sin embargo, un estudio mundial que se hace sobre emprendimientos, como es el GEM, nos muestra que en los países en desarrollo entre un 50 y un 75% de los emprendimientos deja de existir durante los primeros 3 años de vida. Y eso no es menor. ¿Por qué? Porque un emprendimiento cuesta mucho desarrollarlo en distintos aspectos. Por supuesto en el económico, pero por sobre todo en lo personal. Es decir, cuando una persona desarrolla una idea, la concreta y desarrolla un emprendimiento, involucra tiempo, involucra sentimientos, emociones, por supuesto recursos, relaciones con otras personas. Por lo tanto, que sea tan alta la tasa de fracaso eh, es realmente preocupante. Ahora, la pregunta es ¿por qué fracasan tan rápido y por qué hay tanto nivel de fracaso? En realidad los motivos de ese por qué son varios, son muchos y algunos y muchos tienen que ver con el contexto, eh, que por supuesto pueden generarse cuestiones previsibles a las que cualquier emprendedor debería estar atento y tener en cuenta para su accionar, u otras como cisnes negros, tales como vimos en el caso de la pandemia que estamos, que se atraviesa, que no se pueden, no se, a ver, nadie las previó y no, es muy difícil incorporar esa variable dentro de cualquier planificación. Ahora, muchas veces los motivos tienen que ver con algunos errores en la planificación y en la concepción de este emprendimiento por parte de los emprendedores. Habitualmente los emprendimientos no tienen clientes, o sea, los motivos por los cuales los emprendedores sostienen que fracasaron es porque, bueno, no tuvieron clientes, porque no, no pudieron sobrellevar bien la relación con su equipo de trabajo, eh, porque no tuvieron el financiamiento. Habitualmente, los emprendedores comienzan su desarrollo de esta manera. Por ejemplo, tienen una idea, desarrollan su producto, que puede ser un bien, un servicio, puede ser un comercio, pueden ser distintas cuestiones, pero lo englobamos en productos y lo lanzan al mercado. En algunas organizaciones un poco más grandes, de mayor escala, los pasos son los siguientes: se generan ideas, se realizan estudios, planes de negocios, quizás se desarrollan prototipos
y luego realmente ya se genera el producto y se eh, deposita y comienza su comercialización en el mercado. Ahora, esto tiene un grave problema y esta es una de las claves en las que vamos a trabajar y nos vamos a referir en este video sobre cuál es el punto de inicio en el proceso de creación de emprendimientos. La mayor parte de los emprendimientos sufren de este problema, el que llamo el síndrome de la Cenicienta. ¿Y por qué el síndrome de la Cenicienta? A ver, si recordamos un poco este cuento, vamos a recordar que la Cenicienta tuvo su hada madrina que la vistió de gala para ir a la fiesta, y cuando llegaron las 12 de la noche se tuvo que ir corriendo porque hasta ese momento duraba esa forma de vestirse tan elegante, pero dejó un zapato en la fiesta, ¿sí? ¿Y qué tuvo que hacer el príncipe? Bueno, fue con ese zapato por toda esa aldea, ese pueblo, probándosela a las distintas damas para ver de quién era. Es decir, había un producto que era el zapato, que tenía determinado talle, determinada medida, determinada confección o diseño, y se buscó quién era el cliente, ¿sí? Se buscaba a quién le andaba bien ese zapato. Esa es la concepción habitual que solemos tener cuando comenzamos cualquier emprendimiento. Es decir, pensamos en la idea, pensamos en el producto, lo generamos, lo tratamos de hacer muy bien y después buscamos a quién se lo vamos a vender. Ahí está el problema, ahí está el error y a partir de aquí vamos a encontrar cuál es la clave para generar emprendimientos rentables. Cuando hablamos de generar ideas de negocio, nunca hablamos de, uy, se me ocurrió determinada cosa, la voy a hacer, sino que pensamos en encontrar estas ideas en cambios que se puedan producir en el contexto, en la sociedad en el que nos encontramos, problemas o necesidades, ya sea propias o de otras personas, encontrar gustos personales, deseos, habilidades y conocimientos que tengamos, pero que sean útiles a otros, ¿sí? Experiencias y haber encontrado resquicios, problemas, necesidades a partir de experiencias ya sean laborales o de vida, como también inquietudes que tengamos respecto de investigación, tendencias o recomendaciones, pero siempre enfocado en otros. Es decir, siempre pensando, como lo solemos decir, siempre pensando que el cliente es el eje de todo nuestro emprendimiento. Es decir, es importante que reflejemos lo que nosotros queremos hacer en otros y encontremos esa necesidad, ese problema para resolverlo a través de una solución y de un producto. Es decir, la forma de pensamiento la tenemos que dar vuelta, cambiarla respecto de lo que hacemos normalmente, que es pensar en una solución o en un producto, para ofrecerla a, bueno, a ver, vamos a ver a quién, sino empezar a ver quiénes tienen qué problemas o qué necesidades para resolverlo y ya de esa manera las cosas se presentan de otra manera y son mucho más fáciles, ¿sí? Entonces, enfoquémonos en los problemas, enfoquémonos en las necesidades de los clientes para poder generar soluciones o productos que realmente sí van a tener mucha más chance de tener éxito en el mercado. Como dice Vinod Khosla, todo gran problema es una gran oportunidad, ¿sí? Es decir, que si uno no encuentra un problema, una necesidad para resolver, no va a tener una oportunidad de negocio. O como dice Paul Graham, enfócate en generar soluciones a problemas o necesidades y en lo posible, si son tuyos, mejor, porque los vas a conocer más.
¿sí? Entonces, de esta manera es que podemos pensar que un problema que podamos encontrar, si es una oportunidad no resuelta, y esto es la clave para generar negocios rentables. Es decir, no nos tenemos que enamorar del producto o de la solución que queremos brindarle al mercado, sino que tenemos que enamorarnos del problema, enamorarnos de la necesidad. Quizás cuando hablamos de problemas o necesidades suena a que tenemos que resolver alguna cuestión de alguna manera poco atractiva o dolorosa del mercado. Pero en realidad cuando hablamos de problemas o necesidades, estamos hablando de los puntos de dolor del cliente. Estamos hablando ya sea de motivaciones, intereses, eh, cuestiones que mueven a las personas. No necesariamente tenemos que hablar de cuestiones desagradables. Por ejemplo, cuando estamos pensando en las redes sociales, pensamos en, bueno, a ver, ¿qué problema solucionaron o qué necesidad satisfacieron? En realidad, parecería como que generaron necesidades nuevas, pero las redes sociales en realidad pasaron a satisfacer necesidades que teníamos de contacto social, ¿sí? De conocer del otro, de comentar sobre nuestra vida, pero de otra manera, ¿sí? Entonces, lo importante es que comencemos pensando en esos puntos de dolor y usemos esta metodología Lean Startup, que de hecho hemos hecho otros videos, donde básicamente generamos ideas, probamos, aprendemos y las volvemos a mejorar. Esto genera una forma de generación de emprendimientos que de alguna manera ahorra recursos, estos grandes recursos que nombré al principio, ya sea económicos, de tiempo, emocionales, ¿sí? Y que de alguna manera son escasos. Entonces, esta forma es una forma liviana, barata de ir generando nuestros emprendimientos. Por eso, a diferencia de los esquemas que vimos al principio del video, lo ideal es conocer a los clientes, conocer sus puntos de dolor, generar una hipótesis, una idea de modelo de negocio, validarla, es decir, llevarla a un contexto donde la pueda confrontar con la realidad, el famoso salir del edificio de Steve Blank, salir a ver qué es lo que está pasando. El gran problema de la generación de muchos proyectos es que se desarrollan en una oficina, detrás de una computadora. En cambio, esta nueva idea experimental, como lo veíamos antes, aquí tenemos la figura de los experimentos, tiene que ver con generar hipótesis y probarlas, ¿sí? Una vez que vemos que hemos validado la hipótesis del problema y la hipótesis de la solución, bueno, ya podemos pensar en un prototipado, en la generación de un mínimo producto viable, que también es necesario validar con los clientes para después sí hacer un lanzamiento a mayor escala en el mercado. Entonces, lo importante, como decíamos, es enfocarnos en los clientes, ¿sí? En conocerlos, en conocer qué les pasa, cuáles son los problemas que tienen, los problemas sin resolver, cuánto le cuesta resolver esos problemas, ¿sí? Y aquí lo importante al analizar esa situación, de alguna manera podríamos llamarlo ese punto de dolor, esa cuestión no satisfecha, que no indica solamente que tiene que ser algo malo, ¿sí? Acuérdense el ejemplo de las redes sociales. Entonces, para eso tenemos que ver, conocer cuál es, a ver, el comportamiento de esos potenciales clientes respecto de ese problema. Por ejemplo, acá vemos una jerarquía de clientes según Steve Blank, donde vemos que, por ejemplo, en la base de la pirámide, bueno, una persona tiene un problema o una necesidad.
¿sí? Alguien puede decir, bueno, sí, mire, esto me molesta o esto quisiera hacerlo de otra manera, me interesa esto, pero bueno, quizás no es tan consciente de ello. O si no, encontramos otras personas que sí que son conscientes que tienen ese problema o esa necesidad o ese punto de dolor, pero son pasivos, no buscan grandes soluciones, ¿sí? Eh, Hay otros que están buscando activamente una solución a esos puntos de dolor, otros que directamente generaron una solución propia y otros que quizás ya tienen una forma de solucionar esos puntos de dolor, pero por el momento están con cierto presupuesto y dispuestos a adquirir algún tipo de solución nueva para probarla, para ver si es mejor de la que están utilizando, que serían estos early adopters de los que hemos hablado en otras oportunidades. Entonces, lo importante y la clave para cualquier emprendimiento exitoso es comenzar a pensar en aquello que a alguien le genera un punto de dolor, una incomodidad, que vuelvo a repetir, no tiene que ser negativo, ¿sí? Sino que puede ser algún interés que no está totalmente satisfecho. A partir de ahí empezar a generar, primero conocer ese problema, conocer cuán grande es ese problema, conocer de qué manera se soluciona hasta ahora ese problema y a partir de ahí empezar a generar soluciones y chequearlas con esos mismos potenciales clientes. ¿Sí? Entonces, realmente recomendaciones para poder llevar a la práctica esta clave de comenzar por el definir un problema o una necesidad o un punto de dolor, también es importante cuantificarlo para saber realmente cuán importante es, cuánta oportunidad de mercado hay, cuánto estarían dispuestos a pagar estos potenciales clientes, qué es lo que hoy están haciendo respecto de esa problemática estos potenciales clientes y cómo lo están resolviendo hoy. Entonces, la clave para generar emprendimientos que tengan larga vida y que sean rentables es enamorarse del problema y no enamorarse de la solución.